le abrió y la dejó volar y le dijo: vete, vete de aquí, insecto, que este mundo es bastante grande tanto para ti y para mí. Y el paso número 4 es hacernos la pregunta que yo llamo la pregunta de oro, que es: ¿sabes lo que significaba duelo hace unos siglos atrás, después de la Edad Media? Duelo era una confrontación entre dos personas a la cual se llegaba cuando una de ellas sentía que su honor había sido herido por la otra persona. Viene del latín duellum, que está compuesto por dos palabras: duos, que significa dos, y bellum, que significa guerra o combate. Duellum, combate entre dos personas. Era una práctica del mundo occidental desde el siglo XVI, incluso llegó a efectuarse y a practicarse hasta principios del siglo XX, a pesar de que después del siglo XVIII ya se empezó a prohibir en varias ciudades de Europa, en varios países de Europa. Sin embargo, se practicaba mucho en el mundo occidental. ¿Y por qué te cuento esto? Porque vas a escuchar una historia de la vida real. Esta historia tiene como protagonistas dos políticos estadounidenses de principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. ¿Quiénes son estos dos políticos? Uno es Aaron Burr y el otro es Alexander Hamilton. Aaron Burr incluso llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos en el periodo presidencial de Thomas Jefferson. Y Alexander Hamilton fue uno de los precursores de la independencia de Estados Unidos. Incluso fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Estos dos personajes se retaron a duelo en 1804 y el ganador fue Aaron Burr. Y cuenta una historia en la cual a los 80 años Aaron Burr se encontraba leyendo un libro de un escritor irlandés llamado Sterne. En ese libro llegó a un punto de la lectura en que el protagonista cazó una mosca y después de haberla cazado se acercó a la ventana, le abrió y la dejó volar y le dijo: vete, vete de aquí, insecto, que este mundo es bastante grande tanto para ti y para mí. Se dice que Aaron Burr, después de haber leído esto, reflexionó y dijo: si yo hubiera leído en mi época de juventud más a Sterne, hubiera sabido que este mundo era lo suficientemente grande tanto para Hamilton y para mí. ¿Qué se puede extraer de esta historia? ¿Cuál sería el aprendizaje? Que a los 80 años, que fue la edad a la que murió Aaron Burr, él se sentía arrepentido de lo que había hecho años atrás. Él fue el que retó a Hamilton a duelo porque se sintió ofendido por unas diferencias políticas que tenían entre los dos en esa época. Se sentía arrepentido y mira que hasta el finalizar los días terminó afectándole eso a su corazón y a su paz. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a hablar en este video sobre la importancia de controlar la reacción cuando estamos de mal genio o cuando estamos en un momento de ira. ¿Por qué es importante? Porque cuando estamos mal geniados o es un momento de ira, muchas veces terminamos diciendo o haciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y cuando hacemos este tipo de cosas terminamos dañando relaciones e incluso alejando personas que queremos. Recuerda que tener control sobre esta reacción en momentos de ira y mal genio nos va a permitir tener un mayor dominio de sí mismos. Además que nos va a permitir tener más influencia y ganar el respeto de las personas que nos rodean. Y si somos líderes, estas son dos habilidades y casi dos requisitos que deberíamos tener. Sin más preámbulo, quiero darte los 4 pasos que yo practiqué para mejorar mi reacción ante momentos de mal genio o de ira. Porque todos hemos cometido errores en esos momentos. De pronto no son errores tan graves, otros serán errores graves, pero lo importante siempre es saber que podemos mejorarnos a nosotros mismos y saber que podemos cambiar lo mal que hayamos hecho en algún momento para no volverlo a repetir en el futuro. Los 4 pasos son muy sencillos y son los siguientes. Paso número 1. Consiste en recordar alguna situación en la cual tú sepas que reaccionaste de mala forma. Irte a un lugar solo y escribir
la situación, lo que sucedió. Al escribirla te va a servir incluso de terapia porque te vas a desahogar y vas a ver que las cosas como pasaron tal vez no eran tan trascendentales como en ese momento las hiciste o las sentiste en ese momento. Paso número 2 es reconocer la emoción que tenías en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que muchas veces lo que ocasionó la reacción no fue el hecho en sí, en ese momento, sino un acumulado de emociones que teníamos durante el día o desde hace varios días. Me explico, a veces es frustración, preocupación, depresión que ya teníamos acumulada. Se presenta la situación en la que quizá hubo un conflicto, una discusión y terminamos estallando en ese momento ante un leve comentario de la otra persona. Es como cuando tenemos una herida y si alguien nos roza esa herida, ya reaccionamos de una forma violenta para protegernos de ese dolor. No es tanto el hecho en sí que fue un roce, sino que ya estábamos heridos previamente. Eso es lo que tenemos que reconocer para saber qué fue lo que estaba antes de efectuarse esa reacción negativa que tuvimos. El paso número 3 es imaginarnos viviendo esa misma situación en el futuro. Y el paso número 4 es hacernos la pregunta que yo llamo la pregunta de oro, que es: ¿cómo reaccionaría para no hacer sentir mal a otros ni sentirme mal yo? Al imaginarnos en el futuro, viviendo esa misma situación y reaccionando de una forma distinta, vas a ver que cuando se vuelva a presentar una situación similar, que te aseguro que la vas a volver a tener, ya vas a reaccionar de una forma más tranquila, más calmada y no vas a cometer los errores que cometiste en ese momento, en esa situación que estabas recordando previamente. Estos 4 pasos son súper poderosos y súper importantes que los hagas, pero recuerda que siempre todo cambio es porque tú quieres cambiar. Si tú eres consciente que de pronto la embarraste, como decimos acá en Colombia, o te equivocaste y quieres cambiar, haces este proceso de 4 pasos y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar y vas a tener más control sobre tus emociones y tu mal genio. Esto requiere de trabajo y requiere de ganas y de ganas por cambiar. Siempre debemos empezar por nosotros mismos, a dominarnos a nosotros mismos, porque recuerda que, como dice en la Biblia, vale más vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Y ya que menciono la Biblia, termino con 2 frases que me llaman bastante la atención. La primera es: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Y la segunda: el que es impulsivo actúa sin pensar, el que es reflexivo mantiene la calma. Dejo hasta aquí este video, espero te haya gustado. Espero empieces a ver la importancia de saber controlar nuestras emociones y de saber controlar este tipo de reacciones, más en un mundo en el que vamos tan deprisa y que a veces estamos estresados y terminamos discutiendo con personas por pequeñeces. A veces en los colegios se ve eso, en las oficinas, en la calle. Entonces mira lo importante que es aprender a controlar este tipo de reacciones en momentos de mal genio, porque esa es la clave para tener un mundo mejor, para ser mejores líderes y para impactar positivamente en las demás personas. Te dejo esta reflexión, espero te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, comenta, compártelo y suscríbete al canal. Te habló Camilo Jugar, lidera tu vivir. Vamos a tener más videos de esto, sin embargo ya vamos a empezar a ver videos sobre el tema del emprendimiento que también me han pedido. Te mando un fuerte abrazo, te habló Camilo Jugar, lidera tu vivir y nos vemos en un próximo video. Chao.